Chile, con Nerea Palma. Ella es una politóloga y candidata a doctora por la Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Nerea, a Geomundo. Gracias por estar acá con nosotros. Habría muchas preguntas que hacer sobre este asunto que parece un poco sorprendente, ¿no? Después de esta ceremonia esperanzadora que dentro de Chile, como el resto de la región, se ve con mucha expectativa, un presidente joven. Y yo debo confesar que su discurso de Asunción me pareció un discurso histórico, muy bien estructurado. No llegamos a los 2 meses y ya está decayendo en su popularidad. ¿Qué es lo que ha pasado según tu punto de vista? Sí, es una excelente pregunta. Por lo general, los periodos de luna de miel de los presidentes que asumen y se sostienen en la aprobación presidencial dura un poquito más, ¿cierto? Entonces sorprende que en el caso de Gabriel Boric la aprobación presidencial, según lo que hemos visto en encuestas, haya decaído. Ahora, lo que es interesante es mirar también que la confianza en la Convención Constitucional ha disminuido también. Entonces, podríamos pensar, hay datos para pensar que la aprobación de tanto Gabriel Boric como la Convención vayan de la mano, sobre todo porque Gabriel Boric fue también uno de los impulsores para que se aprobara, ¿cierto?, el proceso de tener una nueva constitución a través de la Convención Constitucional. Claro, retrocedamos un poco en el tiempo, ¿no? Se producen las protestas en el 2019, continúan en el 2020, hay esta agitación social incontenible. Yo recuerdo esos momentos terribles que Piñera no sabía qué hacer, no había claridad sobre si se aceptaba una nueva constitución o siquiera el referéndum para que se vea si se va o no. Se ha agotado ese impulso. ¿Qué es lo que lo ha desgastado? Porque el día que Boric asume pareció revivir. ¿Qué es lo que ha pasado en tan poco tiempo? Sí, súper interesante la pregunta. Bueno, la verdad, desde el estallido social del 2019, que fue, digamos, donde explotaron, ¿cierto?, las demandas sociales que se venían acumulando en Chile, por lo menos desde el 2006, con 2 movimientos sociales importantes, tanto el 2006 como el 2011. Lo cierto es que toda esa energía explotó en 2019, y con la popularidad de Gabriel Boric y con cómo ganó, ¿cierto?, la aprobación presidencial, se esperaba que el periodo de luna de miel fuera un poquito más extenso, ¿cierto? Y quizás que la Convención Constitucional tuviera una mejor, ¿cierto?, aprobación, confianza, pero lo cierto es que ambas cifras han ido bajando, tanto del gobierno de Boric como de la Convención Constitucional. Lo cierto es que el gobierno tiene una tasa de rechazo, sobre todo la figura de Gabriel Boric, importante, que podría ser, digamos, el votante base que votó por José Antonio Kast, y que por lo demás votó rechazo para la Convención Constitucional, ¿cierto? Entonces, eso ha ido creciendo con el tiempo. Hoy día, lo que nos han mostrado las últimas encuestas es que ganaría el rechazo el 4 de septiembre, lo cual deja en duda cómo se resolvería, ¿cierto?, las demandas sociales que se vienen gestando por lo menos desde el 2006 en Chile. El rechazo a la nueva Constitución ganaría según las encuestas. Sí, hasta ahora lo que se ve en las encuestas, y lo más sorprendente es que no es solamente una encuesta que muestra que el rechazo tiene una opción real de ganar, sino que son varias. Entonces, eso es, digamos, algo un poquito más sólido para decir que existe una posibilidad relativamente importante que gane el rechazo el 4 de septiembre. Ahora, tratemos de poner el foco en algunos árboles, digamos, de este bosque conflictivo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que puede haber minado la popularidad de Boric? No haber manejado bien los conflictos. Ha seguido habiendo protestas en la Plaza Italia, ha habido problemas todavía con los mapuches. Eso, por ejemplo, puede haber creado una crispación en los sectores de izquierda que lo apoyaron y no lo apoyaron. Y por el lado de las derechas,
cualquier decisión nebulosa, digamos, sobre el tema económico o sobre las AFPs en torno a las cuales se ha hablado, también vino su apoyo. ¿Hay algo más aparte de eso que te menciono o esto que te menciono? Sí, mira, en realidad yo creo, si tú me preguntas a mí, yo creo que es una pregunta empírica. O sea, va a haber que estudiar en el fondo por qué el periodo de luna de miel de Gabriel Boric ha durado tan poco. Pero lo que dices tú es muy cierto. En general, la aprobación presidencial está súper ligada con cómo está la economía en el país en ese momento, y por lo tanto es importante siempre mirar la economía. Pero en el caso de Gabriel Boric me parece que tiene que ver más con que él no ha estado en la primera línea con los conflictos que se han desarrollado en Chile. Diferente del estilo de Piñera, por ejemplo, al que habíamos estado acostumbrados durante los últimos 4 años, en donde él había estado presente, ¿cierto?, en todos los conflictos que se han hecho. Entonces quizás este cambio, digamos, de estilo ha generado un poco, digamos, de distancia entre las personas, la ciudadanía y la figura del presidente Gabriel Boric, ¿cierto? Quizás eso es lo que podría explicar, pero lo cierto es que es una pregunta empírica que vamos a tener que ver en el tiempo qué es lo que lo explica. Digamos que lo que puede estar pasando es que él quiere mantenerse en un difícil equilibrio entre ser un presidente dialogante y, por ejemplo, no desatar la represión que desató Piñera contra las protestas o contra los mapuches, pero en esa forma o en ese modo de comportarse no logra ese punto de equilibrio, entonces lo perciben como débil. ¿Es algo así? Podría ser, eso podría ser una hipótesis bastante plausible. Pero creo que todavía hay un periodo de acople en donde el estilo, digamos, dialogante del presidente Gabriel Boric todavía se está, digamos, asentando en la ciudadanía. Es un nuevo estilo que en Chile no estábamos acostumbrados, con una figura de presidente bastante distante, sobre todo en los últimos 4 años con Sebastián Piñera, en donde si bien aparecía en la televisión, por ejemplo, en cada conflicto que había, siempre desde una distancia, al ser el presidente de la República. Gabriel Boric ha intentado, digamos, acercar más la figura del presidente a la ciudadanía, pero no apareciendo en los conflictos, sino más bien en su trato cuando se encuentra con ciudadanos en actos públicos. Entonces quizás esta nueva manera de gobernar está haciendo que la figura del presidente Boric no sea tan popular en estos momentos. Además, como había dicho al principio de la entrevista, yo creo que la aprobación de él está muy ligada con también la confianza en la Convención Constitucional, ya que como había dicho, él fue uno de los impulsores del apruebo, ¿cierto? Entonces yo creo que la aprobación de ambas cosas van inevitablemente de la mano. A eso vamos, a la Convención Constituyente. Se está preparando y hay un cambio que parece, si no revolucionario, por lo menos insólito para lo que había sido Chile en los últimos años, que Chile, según ese proyecto constitucional, sería ya un Estado social, ¿no? La palabra social tiene una carga para lo que uno imagina que había sido Chile en los últimos años, un Estado, claro, que funcionaba, pero más bien tiraba hacia el mercado, hacia políticas neoliberales. Eso es una de las piezas que ya ha sido objetada por algunos, ¿no? Y lo otro es, por ejemplo, el Estado plurinacional. ¿Qué bombas de tiempo hay en la Convención Constitucional o qué partes que son las que están activando el rechazo ciudadano? Sí, eso es también una buena pregunta. Yo creo que más bien tiene que ver con un todo. Es verdad que el cambio que plantea la Convención Constitucional implica, por ejemplo, más derechos sociales. Entonces, en la medida en que los derechos sociales en la Convención Constitucional se vayan aprobando, es posible que la confianza y la aprobación de la Convención Constitucional vaya subiendo, ¿cierto? Pero por el momento, los derechos sociales no han sido un tema central en la Convención Constitucional. Sí lo ha sido, por ejemplo, el sistema político, en donde, si bien todavía no se ha podido aprobar el sistema político por completo, por ejemplo, hubo una discusión súper ardua de si Chile iba a tener un Congreso unicameral o bicameral.
¿cierto? Entonces, la discusión de la Convención Constitucional ha estado centrada en otros aspectos que no han sido los derechos sociales, en donde se intenta instalar de alguna u otra manera un Estado más parecido a un Estado de bienestar que a un Estado subsidiario como habíamos estado acostumbrados en Chile. Entonces existe la posibilidad que en la medida en que se empiecen a discutir temáticas de derechos sociales, la aprobación y la confianza de la Convención Constitucional empieza a subir. Entonces eso está por verse todavía falta para el 4 de septiembre. Yo creo que no es irreversible lo que estamos viendo hoy día en la Convención Constitucional. Todavía queda toda la carga de los derechos sociales y, como decía, en la medida en que se empieza a discutir eso y se empieza a aprobar, puede que la Convención Constitucional repunte en términos de lo que dice la gente que va a votar en las encuestas, apruebo o rechazo. ¿Qué pasa si la gente dice no? ¿Cuál es el mecanismo alternativo? Es una pregunta que me da vueltas y que sorprendería incluso a la región, ¿no? Todo este esfuerzo y de pronto la gente dice no, como pasó, recordarás, en la consulta sobre el acuerdo de paz con la FARC en Colombia. Iba ganadora y al final perdió. ¿Qué pasa si la gente dice no? ¿Qué se puede hacer o qué se tiene que hacer? Sí, sería súper complejo por todo el proceso que se ha vivido desde julio del año pasado, pero lo cierto es que no hay un plan B. No hay un plan B de qué sucede si es que se rechaza el plebiscito de salida el 4 de septiembre, la constitución que proponen como nueva. Diferentes voces de expertos en Chile, como por ejemplo Julieta Suárez Cao, que es una politóloga que trabaja acá en Chile, ha propuesto, por ejemplo, volver a tener un proceso de convención constitucional nuevo, digamos, ¿cierto? Pero la verdad es que no hay nada concreto, no hay un plan B. Una de las salidas, por ejemplo, es la que propone Julieta, pero otra salida también podría ser, por ejemplo, reformas a la actual Constitución, que va a seguir en vigencia, la que se creó en 1980 y que después, obviamente, se han hecho cambios, por ejemplo, el más importante, el 2005 con el presidente Lagos, pero lo cierto es que no hay un mecanismo alternativo hoy día, no está dentro de la reforma constitucional que permitió el plebiscito que hoy día hizo que existiera una convención constitucional. Entonces sería realmente una situación muy compleja en donde, a mi parecer, los problemas sociales, ¿cierto?, que ha tenido Chile con todas las demandas que se han, digamos, hecho tanto durante el estallido, antes y después, no tendrían una salida institucional, ¿cierto?, que es la parte más complicada. Una pregunta ya para ir terminando. ¿Y no se puede prolongar el periodo de la convención? Esa no sería una salida, digamos, más razonable, que fue más o menos lo que hicieron en Colombia con el acuerdo de paz, ¿no? No resultó la primera versión, bueno, acaba una segunda. Eso se puede hacer constitucionalmente, el Congreso lo podría decidir, porque eso parecería lo más razonable, ¿no? Claro, podría ser una salida, pero lo cierto es que en la reforma constitucional que implicó el referéndum y después el referéndum o plebiscito, ¿cierto?, que aquí se llama plebiscito, lo cierto es que no está dentro de la reforma constitucional. Entonces, habría que intentar hacer un proceso nuevo en donde se extienda la convención constitucional, pero ni siquiera hay seguridad de que eso primero se pueda hacer y segundo, que sea viable, porque en el fondo serían los mismos convencionales que están hoy día y que han tenido problemas para ponerse de acuerdo en temáticas que son claves para la ciudadanía, y por eso también otra hipótesis de por qué ha ido a la baja la aprobación y la confianza con la Convención Constitucional. Entonces, lo cierto es que desde el 4 de septiembre en adelante, ahora la proyección que podemos hacer es que vamos a estar en las sombras dependiendo de si que se aprueba o se rechaza la nueva Constitución que se propone. Bueno, esperemos que eso no ocurra, o que si ocurre encuentren una salida, ¿no? Porque sería inusitado que eso finalmente se compruebe en las urnas, la gente diga no. Todavía, y ahora sí para terminar, hay un margen para que eso
se rebobine, digamos, y se llegue a consensos que sean más o menos aceptables por la mayoría de la población, y con esto sí ya nos despedimos. Sí, sí, exactamente. Como te decía, me parece que en la medida en que los derechos sociales se pongan en el centro del debate de la Convención Constitucional, puede repuntar la popularidad de la Convención, la confianza, y también quizás en las encuestas podríamos ver un repunte del apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Yo creo que también es importante recalcar que si bien en las discusiones del sistema político, por ejemplo, que han estado más presentes en los medios de comunicación son claves, son importantes, la sala de máquinas, como dice Gargarela, también es importante, ¿cierto?, que la ciudadanía sienta que las demandas que ellos tuvieron desde movimientos sociales antes del estallido social, durante y después, son reflejados en la Constitución. Y eso es a través de, fundamentalmente, derechos sociales. Entonces existe todavía esa esperanza de que se revierta el panorama que estamos viendo hoy día en las encuestas. Muchas gracias, Nerea, por tu presencia en Geomundo. Esperemos que la situación mejore para bien de los chilenos y de toda América Latina, porque ya demasiadas turbulencias hay en la región. Y vamos a ver qué pasa. Estaremos atentos a la situación en el hermano país de Chile y de pronto podemos volver a conversar en otra oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Gracias a ustedes. Chao, chao. Bueno.